yo sé que hay unas informaciones que tienen un tanto confundido a lo que pudiéramos hacer un poco de análisis respecto de la situación de los casos que han fallecido y que se tiene la sospecha de que están atribuidos a dengue. Estamos hablando de 40 y tantos casos, específicamente 47 casos. Y el ministerio pues ha revisado eso y ha dicho, mire, aquí lo que hay son 4 muertos de dengue. De 25 que revisaron. De 25 que revisaron, o sea, de 47 se eligen 25, ¿verdad? No sabemos entonces qué pasó con la otra cantidad, pero ¿de qué murieron entonces esas personas, esos 21 pacientes que finalmente pues no se tiene claridad? Y eso es una situación muy perturbadora porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Ocultar la realidad. ¿A qué nos lleva a ocultar la realidad? Me gustaría que tú nos dieras una opinión respecto de esto, porque esto es muy perturbador. Esto es muy perturbador para la seguridad sanitaria en la República Dominicana. Mira, yo lo que creo es que las autoridades se equivocan al tratar de disminuir la letalidad que tenemos por dengue, y entonces cometen errores que expresan una situación mucho más grave que la que tratan de evitar. ¿Y qué resulta? Que tal y como tú señalabas, si de 47 casos de fallecidos por dengue, resulta que el ministerio dice que ha evaluado 25 de esas muertes y que solamente han certificado 4 y que 21 casos de esos 25 que analizaron lo descartan como dengue, entonces ellos están diciendo algo que es mucho más grave. En primer lugar, están diciendo que el médico dominicano no sabe diagnosticar dengue, pero que además lo está diciendo refiriéndose a los centros de tercer nivel que tenemos, donde se supone que los tenemos hospitales grandes, ¿no? Los hospitales, estamos hablando del Robert Reed Cabral. El Robert Reed Cabral, estamos hablando del Arturo Grullón. Arturo Grullón de Santiago, es decir, donde van lugares emblemáticos y donde van los pacientes con problemas de salud complejos y que se entiende que tenemos concentrado a los mejores especialistas del área. Claro. Entonces, si tú me dices que en esos centros fueron capaces de diagnosticar 21 casos de 25 como dengue, eso quiere decir que lo mal diagnosticaron, que lo trataron como dengue, pero los pacientes fallecieron. Entonces, ¿y de qué fallecieron entonces? Viene una pregunta, ¿de qué han fallecido? Que ellos debieron complementar esa información con lo que estamos hablando nosotros ahora. Sí. Y uno dice, como conocedor en parte y como clínico, dice, bueno, entonces si no fue de dengue, ¿qué otra patología que parece dengue está matando más gente que dengue dentro de una epidemia de dengue? Exacto. Es cierto. Entonces, la verdad es que eso conlleva una situación tan grave que implica el que las autoridades se pongan a hacer una intervención. Sí. Si es el caso, ¿verdad? Primero, de que se murieron, tiene que decir, se murieron de paludismo, de malaria, se murieron de leptospirosis, se murieron de hepatitis. Es decir, hay que buscar cuáles son las enfermedades de las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial con dengue y decirme, no, lo que pasa es, por ejemplo, el caso de la leptospirosis, que siempre... ¿La leptospirosis qué es, Nelson, para la gente que está sintonizando ahora? La leptospirosis es producida por bacteria transmitida, lo he oído mucho, a través de la orina de animales infectados, sobre todo animales como el perro, como la rata. Cualquier bovino puede transmitir a través de la orina esa bacteria. Esa bacteria se contagia por la gente andar descalza, si tiene abrasiones, si tiene laceraciones en la piel,
cuando se bañan, que ha habido desbordamiento de los ríos, grandes lluvias, eso arrastra esa orina contaminada, se contaminan los suelos, la gente andando descalza. Solamente en superficie o también cuando se ingiere el agua. Usualmente por la superficie. Por la superficie. Lo que llamamos solución de continuidad por herida, sí. ¿verdad? Gente que se baña en ríos contaminados precisamente por esa razón. Entonces adquiere la enfermedad que tiene un cuadro clínico muy parecido a el dengue. Sí. Ahora, ¿qué resulta? Hemos tenido muchas lluvias, por ejemplo, en estos tiempos. Estamos en lluvia. Y que tenemos también más de 40 casos de fallecidos por leptospirosis. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que tienen tratamiento totalmente diferente. Claro. Mientras el dengue grave tiene un tratamiento de soporte, de hidratación y esas cosas, esto hay que utilizar antibióticos porque es una bacteria. Es una bacteria y tú tienes que romper con ese crecimiento y entonces, bacteriano. Si a usted una leptospirosis, lo que le está poniendo es líquido y no le pone los antibióticos que ponerle, evidentemente que hace una septicemia y se muere. Se va a morir. Igual de una infección. Igual que tenemos malaria nosotros, ¿verdad? Y el cuadro de malaria también puede... Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, son un pródromo de signos y síntomas que muy parecidos. Sin hijos son muy comunes. Entonces aquí hay un tema, Nelson, que es bastante preocupante, tal y como tú dices. Si en la República Dominicana la gente se está muriendo, teníamos acá 47 casos, se sacaron 22, dije, mira, esto no encajan con esto, y se estudian. Yo no sé cuál fue el criterio de esa segregación, de sacar primero esos 22, pero ya se estudiaron 25, y de esos 25, pues dicen, mira, aquí solamente hay 4 que encajan, que se confirman. Yo no sé tampoco bajo qué criterio, tampoco he visto la información, pero esos 21 casos, finalmente, ¿de qué murieron? Esa es la pregunta del millón, porque aquí entonces, tal como tú decías, si están engañando a la población, entonces ahora se han metido en un lío mayor. Claro. Porque están acusando, están diciendo que los médicos que están en esos centros no saben de eso, pero entonces, si lo que están diciendo es cierto, entonces hay que hacer una intervención inmediata porque hay que determinar de qué se murieron esa gente. No, en ese mismo hay que hacer informe, levantamiento, se hicieron autopsia, se han hecho peritaje, o sea, ¿qué es lo que hay? De la única forma que un paciente con dengue, ¿verdad?, que ha sido manejado con dengue y fallece con ese diagnóstico, para usted descartar eso, tiene que haber hecho todo tipo de pruebas y el resultado fuese negativo. Entonces habría que ver qué tipo de prueba le hicieron. Hicieron en su inicio, tú puedes detectar el virus, ¿verdad? Durante el proceso de viremia, nosotros no hacemos eso aquí. En segundo lugar... ¿Por qué no lo hacemos? ¿Porque no es necesario clínicamente? No. ¿O porque no hay recursos? Eso es por un problema de recursos, ¿verdad? Tú ponete a detectar el virus, necesita laboratorios especiales, necesita capacitación, una serie de cosas. Sí. Pero el otro recurso es el tema de la PCR específica, ¿verdad? ¿Ustedes están haciendo PCR para dengue o no están haciendo? Lo otro es la famosa prueba de ELISA, ¿verdad? La detección de anticuerpos específicos. Estamos hablando de la IgM y la IgG. Es decir, tú tienes un paciente que tiene una situación aguda, que está febril, sabemos en qué periodo se hacen positivo eso. Bueno, le hicimos IgM en el tiempo adecuado y resulta que las pruebas dieron negativas. La IgM determina la enfermedad en el momento. O sea, exactamente. IgG ya es que tuvo la enfermedad. Exactamente. Esa huella. Entonces, pues, ¿cuál fue el procedimiento que utilizaron, tal y como tú te has preguntado, para descartar de que no fueran dengue? Exactamente. Okay. Lograste descartar eso. Entonces, ¿de qué fue que murieron? Pero no se explica eso. O sea, no hay una explicación de ese asunto. Claro, entonces, bueno, tú descartaste malaria porque hiciste gota gruesa y todas esas cosas. O tú descartaste leptospirosis porque también hiciste, bacteriología y todas esas cosas. Y dieron cultivo y, en fin, y no fueron positivos. Sí. ¿Cuál es otro tipo de enfermedades? Bueno, el chikungunya, ¿verdad? El Zika. Zika virus. Con inconveniente de que esas enfermedades no producen esa letalidad. Exacto, son letalidad muy baja. Sí. Muy baja. Sí. Aquí entonces hay mucha tela por donde cortar, Nelson, porque esto pica y se extiende. Esta situación
que tiene la República Dominicana, donde este es un año epidémico, los números oficiales, ¿por dónde andan? Tenemos... Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que nosotros no tenemos estadística actualizada. Los hospitales. Estamos hablando de alrededor de la semana 34 desde el punto de vista epidemiológico. 34. 34, es decir, la cifra. O sea, estamos en la 34. No. Los reportes que hay son de la 34. Hasta la 34. Y entonces andamos por qué semana. Estamos ya en septiembre, estamos en 40 y tanto. 40. Sí, porque faltan. Habría que octubre, calcular la noviembre y verdad. diciembre, que son 13 semanas. Sí. 40. 40, o sea, tenemos un déficit de un mes y algo. Tenemos un rezago de un mes y algo. Sí. En segundo lugar, lo que se refiere es a, por ejemplo, actualmente hay 7,000 y pico de casos notificados. Pero En un año regular se habla de que un año normal se habla de 300, 500. Es decir, no pasa de 1,000 y pico de casos, ¿verdad? 1000 y pico. Pero eso es lo que llama el canal endémico, una enfermedad que la tenemos en República Dominicana, que habitualmente aparece en casos, pero ahora O sea, mismo, normalmente llegamos a 1000 casos. ¿verdad? exactamente. Yo tenía entendido que era un poco menos, pero bueno. Pero El asunto es que ahora tenemos 7000 casos y pico de casos en la semana 34 reportada. pero A la actualidad no sabemos. Pero el tema es el siguiente, ¿verdad? Sí. Es que eso tiene, como uno comprende, un subregistro muy alto. Sí. Mira este dato, Nelson. Sí. Dice acá que la semana epidemiológica 34, que abarca del 20 al 26 de agosto, se reportaron 8.261 casos de dengue. 8.261 casos. O sea, que eso fue hasta el 20 de agosto. En agosto, Sí. al 26 Agosto. de agosto. Hace prácticamente 3 semanas. 3 semanas. Entonces, eso Y de ahí para significa- acá los casos se han incrementado Bueno, ese significativamente otro- por la ese- atención en los Pero hospitales. ese es otro tema. Si usted oyó noticia anoche o esta mañana, comienzan los directores de hospitales a decir que los casos están bajando. Pero lo que tú estás viendo en la gráfica Sí. es un desbordamiento en las emergencias de esos hospitales con niños con febriles. No vamos a decir que son dengue. Pero dentro de una epidemia de dengue, si tú tienes 1000 casos habitualmente y ahora tienes 8000 y tanto, tú estás hablando de que esa epidemia está en su mejor bien, momento. que también es otra cosa, que se trata de como amortiguar el tema y el uso de el término brote. Un brote versus una epidemia. Es local, es una cosa controlada, ¿verdad? Bien, Pero esto entonces, es a nivel nacional. Un brote, cuando tú tienes en un sitio particular un incremento de los casos con un comportamiento diferente, ¿verdad? Que se han elevado. Tú dices, tenemos un brote, Sí. qué sé yo, en Los Minas. Sí. Pero si tú tienes un incremento de los casos en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, Exacto. en Barahona, En Santiago. en Espaillat, En Puerto Plata. en fin, Sí. entonces usted está hablando de que ese brote está diseminado y eso es una epidemia. Eso no es un brote, eso es Exactamente. una epidemia. Claro. Eso es así. Entonces, la verdad es, Nelson, agradecerte siempre esas puntualizaciones que tú haces con el más alto nivel. Lamentablemente, nosotros aquí no aprendemos. Nosotros deberíamos tener un doctorado, la República Dominicana debería tener un doctorado en dengue con los ayuntamientos, con las comunidades, con las asociaciones a nivel de los barrios, creando estrategias. Sin mosquito no hay dengue. Y hay un elemento que no te lo mencioné. Sí. Es decir, ellos informaron que detectaron el virus tipo 3. Del tipo 3. ¿Qué pasa con el tipo 3? Bueno, que tiene varios años que no circulaba. ¿Y qué ocurre? Que cuando se introduce un virus nuevo de los 4, eso sí. tiene una implicación de que la posibilidad de tener mayor cantidad de casos graves se incrementa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Un mismo tipo de dengue no repite, Nelson. repite. Repite. Y cuando repite, incrementa la posibilidad de que el caso sea grave. Por lo siguiente, puede ser más grave una persona que tiene un segundo o tercer caso de infección por dengue que el que tiene el primer caso, porque queda el sistema inmunológico sensibilizado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando vuelve y se infecta, se activa inmediatamente el sistema inmunológico y cuando se interactúan los antígenos con los anticuerpos, se produce una liberación de una serie de sustancias Mediadores farmacológicas
es mediadores químicos que son los que producen la Inflamación, sobre inflamación y vasodilatación que llevan entonces a producir, porque deshidratación fíjate severa. que el dengue se reclasificó. Antes se hablaba de dengue Hemorrágico. clásico, dengue hemorrágico. Sí. ¿Ves? ¿Por qué se quitó el tema de hemorrágico? Porque la mayoría de los pacientes que mueren por dengue no mueren por hemorragia, sino mueren por extravasación de líquido. hacen Deshidratado. shock, deshidratado internamente. Internamente. Entonces, eso no lo ve el paciente. El médico se queda, esperando el sangrado. El paciente no está grave porque no está sangrando y resulta que le moría de otra cosa. Entonces, ahora la clasificación nueva es hablar de dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. Así es. Entonces, el paciente que se contamina con un serotipo diferente al que tuvo anteriormente, tiene mayor propensión o posibilidad De irse a grave. de desarrollar un cuadro grave. Como consecuencia, entonces, estamos ante una situación más difícil que hay que poner atención y, sobre todo, si no sabemos diagnosticarlo y mucho menos tratarlo. Sí, es definitivamente que la situación ahora que tiene el ministerio y la República Dominicana como tal es peor de lo que pensamos, porque esto realmente nos produce un desconcierto. O sea, si la gente, esos casos que se sospechaban que era de dengue, 47, al final resulta que son 4, ¿de qué murieron entonces los otros 42? ¿De qué murieron? No, de los 25. Bueno, Ellos lo que tomaron pasa es que 25, tampoco se pero no lo explica. evaluado. No los han No lo evaluado. han evaluado, pero igual son muertos. Y los muertos tú no los puedes esconder. Posiblemente, si extrapolamos eso, le va a dar el mismo resultado. Bueno, pero eso Entonces, entonces... en total, algunos el 8 de esos problema 47. el problema es mayor. El problema sigue siendo mayor. Señores, nos vamos a una pausa. Entramos con el doctor Ángel González Medina, la aspirina y cómo esta sustancia interviene en la prevención de enfermedades cardiovasculares.